Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Queremos saludar con cariño a todas las personas que nos escuchan, que siguen su programa Lo que la Biblia dice. Les damos la bienvenida al programa de hoy y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la perpetuidad de la ley, es decir, por cuánto tiempo tendremos esa ley de Dios, esas leyes de Dios. Así que bienvenidos a este importante tema y vamos a iniciar esta conversación pidiendo la bendición de nuestro Señor. Oremos. Bondadoso Señor, gracias te damos por darnos el privilegio de recordar los mandamientos que han sido puestos para nuestro beneficio, para vivir mejor, para honrarte y glorificarte. Pedimos tu bendición y tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, entonces el tema para hoy es la perpetuidad de la ley. Y les saludan con cariño John Gómez y Eduardo Molina, licenciados en Teología, y queremos compartir este tema con cariño, con aprecio, con respeto, porque sabemos que muchas personas pensamos diferentes, pero aún así queremos compartir lo que entendemos de la palabra del Señor acerca de este tema tan importante. Muy bien, este tema ya lo iniciamos en la clase pasada y vamos a continuar. Tiene mucho que mencionarse sobre el tema de la ley moral, conocida comúnmente como los 10 mandamientos, y que se resumen en dos grandes mandamientos que el Señor habló a sus discípulos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, una relación vertical, y tienen que ver con no tener dioses ajenos delante de Él, no elaborar imágenes, ni adorarlas, ni inclinarse ante ellas. Y el tercero nos menciona que no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y el cuarto mandamiento nos habla acerca de guardar el sábado como día del Señor. Estos 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con nuestra relación con Dios, una relación vertical. Los 6 restantes es una relación horizontal con nuestro prójimo y empieza precisamente en el hogar. Honra a tu padre y a tu madre. También nos habla acerca de no matar, no cometer adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Estos mandamientos tienen que ser, por lo tanto, tan permanentes como su autor. El autor es Dios, Dios es eterno, su ley es eterna. Así que por eso los estudiamos, los recordamos y sabemos que están vigentes hasta el día de hoy. Y entonces es importante recordar acerca de la libertad del ser humano. Cada persona, como dijimos en el programa anterior, cada persona es libre. Debe decidir si sigue la voluntad de su creador o si hace su propia voluntad. Por supuesto, cada camino con las consecuencias que pueden venir a nuestra vida a causa de nuestros errores. Pero como dice la misma palabra de Dios, Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y por eso nos ha dejado estos principios, esta ley del Señor, para que puedan guiar nuestro caminar. Entonces podemos preguntarnos acerca de quién dio la ley. Porque nosotros leímos la semana pasada en Éxodo 20 que fue el mismo Dios quien habló y dijo esas leyes. Leímos allí Éxodo capítulo 20 para entenderlo. Pero Santiago capítulo 4 versículo 12 también nos habla de cuántos
¿Cuántas personas dieron la ley? ¿O quién fue el que dio la ley? Muy bien, el apóstol Santiago es muy claro al respecto. Y dice ahí en el versículo 12, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Así que está bien claro el texto. Solo uno es el que ha dado la ley y el que nos salva. Y Éxodo 20 entonces nos decía, habló Dios estas palabras. Entonces habló Dios, fue Dios quien dio esa ley. Yo soy el Señor Jehová. Qué interesante entonces es ver que no estamos hablando, cuando hablamos de estos 10 mandamientos, no estamos hablando de los mandamientos del ser humano, sino de los mandamientos de Dios. Y hay algo que tener en cuenta. La Biblia habla de ley en muchos contextos. Pudiéramos tal vez resumir esos, cuando se habla de la ley, por lo menos en 3 grupos. Cuando en algunos momentos se habla de la ley, puede referirse a las leyes civiles que Dios dio al pueblo para que pudieran legislar sobre sus comportamientos, lo que hacían como pueblo o como nación. Esto sería comparable a lo que tenemos hoy como la Constitución política, como el Código de Policía, que rige para nuestro país, no rige para otros países. Entonces en la ley de Dios nos encontramos aspectos civiles que eran muy específicos para ese momento en que el pueblo de Dios estaba transitando por el desierto y demás. Ahora, no quiere decir que esas leyes civiles no tengan unos principios que no podamos practicar hoy. Por supuesto, hay muchos principios en la ley civil que debemos nosotros y podemos nosotros practicarlo. También entonces se incluye la ley ceremonial, que aplicaba también para el pueblo de Israel, y en ese momento, donde estaba dicho todo acerca de qué sacrificios debían presentarse ante el Señor, cómo debían presentarse y demás, todo lo que tenía que ver con el rito ceremonial. Pero nos encontramos también eso que has mencionado, Eduard, como la ley moral, que trasciende las barreras de un solo pueblo, que trasciende las barreras del pueblo de Israel, y ahora Dios las ha dado para toda la humanidad. Entonces es muy interesante saber que la Biblia hace referencia a la ley. Cuando se habla de la ley, hay que fijarse si está hablando de la ley civil, de la ley ceremonial o de la ley moral. Sin embargo, cuando hablamos de la ley moral, nos damos cuenta que esta es un reflejo del carácter de Dios. Así como Él es eterno, pues la ley del Señor es eterna. Vuelvo e insisto, las leyes civiles o las leyes ceremoniales tienen sus principios, tienen aún cierta aplicación para nuestra vida de hoy. Sin embargo, la ley del Señor entonces es eterna. En el Salmo 111, versículo 7 y 8 nos decía: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Entonces, muchas personas desde diferentes puntos de vista pueden pensar que los mandamientos fueron abolidos o que esa ley moral que Dios entregó al pueblo quedó allí solamente para un solo grupo. Sin embargo, nos damos cuenta aquí mismo en la palabra de Dios que dice que fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Entonces es importante saber cómo debemos nosotros guardar esa ley de Dios y cómo nosotros debemos considerarla importante para nuestra vida. Porque Mateo capítulo 5, versículo 17, nos menciona si el Señor cuando vino, entonces vino a incumplir la ley, hablando del Señor Jesús cuando se encarnó en esta tierra, nació como un niño. Entonces, cuando creció en su ministerio, ¿qué actitud tuvo el Señor Jesús frente a la ley del Señor? ¿Vino Él a abolir, a abrogar esa ley? Bueno, la palabra del Señor es muy clara al respecto. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 17, precisamente el Señor, conociendo lo que iba a suceder con sus mandamientos, explicó: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas.
no he venido a abolir, sino a cumplir. El Señor es muy específico, muy claro, palabras cortas pero bien dicientes, que Él no vino a cambiar, porque su carácter es eterno y Él no es un Dios que cambia, sino que Él permanece siendo siempre el mismo. Y creo que debemos leer ese pasaje de la Biblia, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, donde nos decía, porque yo, Jehová, no cambio. Qué importante saber que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, a mí hábleme solamente sobre el Dios del Nuevo Testamento porque el del Antiguo Testamento no me gusta. Sin embargo, cuando leemos en la palabra nos damos cuenta de que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Él y sus principios son eternos, no es hombre. Lo que ocurre, lo digo en qué sentido, sí, para que mienta o para que cambie, lo digo en qué sentido. El ser humano, hoy nosotros decimos una cosa y mañana entonces salimos con otra. Hoy dijimos que sí, mañana decimos que no. Sin embargo, con Dios no es así. Interesante, John, que pues nosotros nos equivocamos de pensamiento. Hoy pensamos una cosa, mañana otra, el siguiente año ya cambiamos los planes. Algunos hasta cambian, remodelan sus apartamentos, sus casas, o las cambian, o el vehículo, porque ya no les gusta. Pero Dios no. Dios siempre es el mismo, Él permanece y su pensamiento es único y es para siempre, y su ley es el reflejo de su amor y su carácter. Y algo a tener en cuenta es que si bien cada creyente, cada persona debe tener su Biblia completa, leer toda la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, no solamente una parte y ya, sino todas las Escrituras, el Señor nos dejó una lista corta para que nosotros pudiéramos aprender esos mandamientos. Primero, como usted lo mencionó, Eduardo, hace un momento, entonces el Señor Jesús dejó un resumen. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ese resumen fue ampliado en los 10 mandamientos, con esos 4 mandamientos que hacen referencia a cómo adorar a Dios y esos 6 mandamientos que hablan acerca de cómo respetar a nuestro prójimo. Es decir, nos dejó Él una lista clara, una lista sencilla, una lista breve que abarca muchas dimensiones del ser humano, y eso nos permite aprenderlas, grabarlas, y que cada proceder nuestro entonces esté de acuerdo a esos mandamientos que el Señor ha entregado. Yo creo que el problema de muchas personas en relación con la ley es acerca de la salvación. Muchas personas consideran que es a través de las obras, de guardar los mandamientos, que las personas son salvas. Sin embargo, a eso lo estudiaremos en un programa más adelante. Sin embargo, debemos nosotros comprender que no se trata de guardar los mandamientos como una obra para ser salvos, sino de lo contrario. Como soy salvo porque el Señor perdona mis pecados, el Señor me transforma, entonces ahora es el Espíritu Santo que me ayuda a vivir conforme a las leyes de Dios. Es decir, mis obras, al guardar los mandamientos, muestran esa transformación del corazón. Pero el orden correcto es entregarle el corazón a Dios y permitir que sea Él el que nos transforme, el que haga ese cambio que muchas veces nosotros no lo podemos hacer, pero es el Señor, o que es imposible para nosotros, pero que el Señor sí puede hacerlo. Muy bien, entonces, ¿qué significa cumplir cuando se usa el término con referencia a la ley? Entonces hay varios textos de la Biblia que nos mencionan, como Gálatas 6:2, Mateo 3:15, Santiago 2:8 y 9, y nos habla de practicar, de guardar o actuar de acuerdo con, como algo así como sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, ayudar, obedecer a las personas. Lo que tenemos que hacer es tratar de, con la ayuda de Dios, sobrellevar algunas dificultades, problemas que se puedan presentar. Y en lo que tiene que ver con la ley es precisamente esos
esos 6 mandamientos restantes que tienen que ver con el prójimo, pidiendo la voluntad de Dios y pidiendo el poder de Dios, poder cumplir de esa manera con esos mandamientos, manteniendo una relación con Dios en los 4 primeros mandamientos. Si soy fiel a Dios en el cumplimiento de los 4 primeros mandamientos, voy a ser fiel a Dios en los 6 restantes, que es nuestra relación con el prójimo. Y es que cuando hablamos de los mandamientos de Dios, estamos hablando de un asunto práctico, no solamente de saber cuáles son los mandamientos de Dios, aunque para guardarlos debemos saber primero cuáles son, ¿sí? Y difiere un tanto los que aprendimos por la tradición a lo que Éxodo 20 y Deuteronomio 5 refleja, y por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos la Biblia, abramos directamente la Biblia y leamos lo que la Biblia señala. Es decir, que cuando hablamos de cumplir los mandamientos o la ley de Dios, estamos hablando de llevarlos a la práctica. Y es que son mandamientos muy prácticos. Cuando dice, no mientas, no hables falso testimonio, ahí no está hablando de teoría, está hablando de que en nuestras relaciones debemos nosotros, nuestro sí, como dice la Biblia, debe ser sí, nuestro no debe ser no, y no podemos nosotros estar hablando mentiras, decir una cosa y luego salir con otra. El mandamiento que dice honrar a papá y a mamá, entonces es un mandamiento práctico. Todos estos mandamientos son para cumplirse, es decir, para colocarlos en práctica, para guardarlos, para, diríamos otra palabra, para vivirlos. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Entonces es importante comprender que el Señor desea que vivamos conforme a esas orientaciones que Él nos ha dado. Ahora, ¿pero qué actitud tuvo el Señor Jesús frente a los mandamientos del Padre Celestial? Ya leímos el versículo que decía que Él no vino a abolirlos, pero ¿qué nos dice Juan capítulo 15, versículo 10, sobre la actitud del Señor frente a los mandamientos de su Padre? El Señor dice ahí en San Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, permanecer en el amor de Dios es como el resultado de guardar los mandamientos de Dios. Si permanecemos en ese amor de Dios, esa relación con Dios, automáticamente estamos guardando entonces sus mandamientos. Esas dos cosas están muy conectadas y más adelante vamos a ver cómo el amor y la ley de Dios están muy conectados. Entonces, cuando yo amo a Dios, procuro guardar su ley porque le amo de corazón. Y al guardar la ley, mi propósito es demostrar ese amor con que Dios me ha salvado, y al mismo tiempo yo trato de devolver ese cariño, ese amor que Dios ha tenido por mí. Ahora surge la pregunta, si yo profeso permanecer en Cristo, entonces ¿cómo debo caminar? Porque acabamos de leer que el Señor Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo y que queremos caminar como que Jesús caminó, entonces debemos hacer lo que él hizo. Y ahí el pasaje que acabamos de leer en Juan capítulo 15 nos decía, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, así como el Señor Jesús guardó los mandamientos, de esa misma manera nosotros debemos guardarlo. Y cabe destacar que sí hizo el Señor Jesús algunas precisiones acerca de cómo guardar los mandamientos, porque la tradición de ese tiempo también le había dado ciertas explicaciones a los mandamientos y los habían les habían puesto mucha carga, y el Señor entonces explicó acerca de cómo guardar esos mandamientos, pero como el tiempo es corto, lo estudiaremos, si Dios permite, también en otro programa. Me llama la atención, John, que entonces es fácil saber quién está siguiendo a Jesús y quién lo ama, porque se puede ver reflejado en guardar su ley, ¿no? Todo aquel que guarda su ley, entonces uno puede decir que está siguiendo al Señor, que lo está amando, lo está respetando
como el Señor lo dice en su palabra. Y es que llega a ser complejo, Eduardo, ese tema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo puedo saber yo si estoy en sintonía con Dios o no? Si realmente lo estoy amando o no. Pues viendo mis frutos, viendo mis obras, viendo lo que hago. Entonces, ¿cómo puedo decir yo amo al Señor, pero entonces mantengo hablando falso testimonio de todas las personas o diciendo mentiras? O decir, no, yo amo a mi prójimo, pero codicio lo que mi prójimo tiene y entonces quiero ese carro, quiero esa casa, y así quedó reflejado en la Biblia. O quiero ese esposo o esa esposa que tiene, lo quiero para mí, y entonces me meto en ese hogar y lo destruyo. Entonces notemos, ese tema es muy práctico en la Biblia. Viene a mi mente, John, algo bien interesante, porque cuando uno no está obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces está aparentando, y viene lo que es la higuera, que aparentaba tener frutos, pero eran solo las hojas, ¿no? Y Jesús se dirige a donde ella para ver sus frutos. Y como no tenía frutos, ¿qué hizo el Señor? La maldijo. De alguna manera, pues uno acarrea maldición sobre su vida cuando no está cumpliendo con los mandamientos de Dios. Y sobre todo cuando nos engañamos, es decir, es muy fácil engañarnos y decir, no, yo soy un buen creyente, yo estoy listo para el cielo, pero las obras realmente muestran lo que hay en nuestro corazón. Entonces es importante saber esa relación también entre la ley y el pecado, porque ¿cómo sabemos que algo es malo, que algo es pecado, que algo no es bueno para nuestra vida? Bueno, llegamos a conocer acerca del pecado, porque la ley nos dice acerca de cuál es el camino correcto. Entonces, si yo no sigo ese camino, pues ya puedo saber que estoy cometiendo o estoy yendo por un camino pecaminoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si bien en la Biblia nos encontramos diferentes palabras que se usan para referirse al pecado, esta en específico hace referencia al pecado como romper, como una infracción de la ley. Entonces, qué interesante es saber que la Biblia nos muestra el camino y nosotros debemos tomar la decisión si seguirla o no seguirla. Me llama la atención, John, de ese versículo, y es que dice: el pecado es infracción de la ley. Y no dice el pecado era infracción de la ley, como queriendo dar a entender de que ya no lo es. Infringir la ley ya no es pecado, no. Es siempre será, dice, el pecado es, ¿cierto?, infracción de la ley. O sea, ese tiempo en el que habla y no habla en pasado, de que sino para presente. Decir, era esto pecado antes, ajá, sino que sigue siendo. Nos muestra la Biblia qué cosas siguen siendo buenas o malas hoy. Así es. Y es que ese es el problema de anular la ley de Dios o decir que ya la ley de Dios quedó en el pasado, que no debemos tenerla en consideración. Porque creo que hoy el robo sigue haciendo daño. Claro. El no solamente estar contento con lo que cada uno gana, sino querer quitarlo de otros. Eso sigue siendo malo hoy. El fijarse en una persona que no es el esposo, que no es la esposa, intentar dañar otro hogar, eso sigue siendo malo hoy. El no respetar a papá y a mamá y deshonrarlos, eso sigue siendo malo hoy. Y también cuando nos referimos a los mandamientos hacia Dios, pues hay cosas que siguen siendo, que la Biblia nos muestra, que seguir el camino de Dios es muy bueno, y también la Biblia nos muestra qué cosas siguen siendo hoy un pecado o una infracción. Entonces es importante saber que una de las señales más grandes de que la ley de Dios está vigente hoy es que todavía podemos nosotros considerar estos aspectos que hemos mencionado como aspectos que no son buenos para el hombre. Es decir, estos errores siguen siendo errores hoy. Entonces vamos a ir cerrando el programa de hoy hablando acerca de las bendiciones que vienen a nuestra vida a causa de guardar esas leyes de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25 nos habla
de qué se promete, qué será de bendición entonces para el que practica esos mandamientos de Dios. Muy bien, allí el apóstol dice, pero el que escudriña cuidadosamente la ley perfecta, mira, aquí Santiago lo llama como la ley perfecta, la ley también de la libertad. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bendecido en lo que hace. Santiago 1:25. Entonces hay varias cositas ahí. En primer lugar, llama la ley perfecta. Y dice también la ley de libertad. Eso nos trae libertad, ¿no? Y dice, y si persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y esas palabras que usa el apóstol son bien interesantes. Porque, digamos, hablemos de las leyes humanas, de las leyes de nuestro país. Cuando se rompen las leyes, eso implica la privación de la libertad, o por lo menos pagar una buena multa. Entonces, el Señor quiere que su ley sea libertad para nosotros. Cuando nosotros seguimos la ley, la pregunta es, ¿somos libres o estamos presos? Cuando seguimos la ley, entonces gozamos de la libertad del Señor. Cuando rompemos esas leyes, entonces ahora viene ese dolor para el corazón, viene ese sufrimiento a causa de romperlas. Si no, pregúntale a alguien que haya sufrido lo que es la ruptura de un hogar a causa de no seguir estas leyes de Dios, algo muy doloroso. Entonces es importante ver la ley de Dios como esa libertad. Algo de eso mencionábamos en el programa anterior, y es que nosotros podemos ver la ley de Dios como una carga. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. O puedo ver la ley de Dios como una guía que Dios me está dando para vivir en este mundo de una manera feliz. Muy bien. Entonces está claro que debemos, si amamos a Dios, también debemos guardar sus mandamientos. Porque esa es una muestra que el Señor nos ha pedido. Si ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Y si nosotros decimos que lo amamos, pues debemos andar como Él anduvo, decía el versículo, ¿verdad? Entonces eso aparece en 1 de Juan 5:2, ¿no? 1 de Juan 5:2. Sí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces encontramos ahí esa conexión entre el amor y el guardar los mandamientos. También 1 de Juan 5, versículo 3, decía, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice también, ¿no? No es algo que sea difícil de cumplir, porque Él está para ayudarnos a cumplirlos. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que es el último libro de la Biblia, sigue hablando de la importancia de guardar los mandamientos de Dios, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Notamos entonces que este tema de guardar los mandamientos de Dios no solamente corresponde al Antiguo Testamento, sino que corresponde también al Nuevo Testamento, y Apocalipsis nos habla acerca de ellos. Muy bien, vamos a cerrar acá y vamos a hacerlo a través de una oración. Querido Señor, en este momento te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de recordar los mandamientos que están vigentes hasta el día de hoy. Y rogamos, Señor, para que nos des sabiduría, para ponerlos en práctica, para enseñarlos, para vivirlos en nuestra vida, y que podamos de esta manera recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les deseamos a todos un feliz día, y será hasta en 8 días que continuaremos con este tema tan especial acerca de la ley de Dios. Muchos saludos para todos y muchas bendiciones. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.